Buenas noches. Mi nombre es José Donaire y soy director del sello Maquinaciones y quiero agradecer su presencia en este día especial tan esperado por Juan Carlos. Y antes quisiera agradecer a la Municipalidad de Miraflores por acogernos una vez más en este espacio. Ya son varias las actividades que realizamos en este segundo piso del Centro Cultural y me siento muy a gusto, muy contento de disfrutar de estas magníficas instalaciones. Juan Carlos, digamos, me imagino que ha tenido mucha paciencia conmigo, ¿no? Desde que empezamos a conversar acerca de su segundo libro, pero antes había que resolver un problema, la reedición del primer libro, ¿no? que se publicó hace 11 años. Para mí, Regreso a casa, el libro anterior a este, es muy especial porque con ese título inauguro mi sello, mi empresa en realidad. Y el año pasado, que mi empresa cumplió 10 años, salió la reedición. Y la idea era sacar este libro el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, todavía estamos bajo los efectos de la pandemia y bueno, salió este año, pero si alguien lo quiere adquirir como pareja, excelente, ¿no? Los dos libros, ¿no? Pero de eso hablaremos al final de esta jornada. Nos acompañan para la presentación de Tierra Tomada Toño Gasís y Mirza Mendoza. Y la presencia de Toño es muy especial porque él fue mi segundo autor en ser publicado en Maquinaciones. A mí espero publicarlo algún día, ¿no? Ya se lo propuse y ojalá que deje en buenas condiciones a su actual editor. Y voy a leer las biografías de Toño Gasís y de Mirza Mendoza. Mirza Mendoza es narradora, es autora del libro Tenebrismo y Futurum, Ocaso de la Civilización, recientemente publicado. Ha sido finalista en los concursos Cuentos de Terror, Establo de Letras, en Chile, en el año 2022, y Cuéntalo en 100 palabras, Taller Altazor, Colombia, 2022. Fue mención de honor en el concurso de terror Navidades Paralelas, Lengua de Diablo, editorial México, 2022. Ha publicado cuentos en diversas antologías peruanas como Letras Insomnes, Minotauras, Óclesis, Víctimas del Artificio, Esquizofrenia, Fósforo y Voces Equidistantes. Es autora de los relatos virales Ellos algún día vendrán por ti y Josefina. Y su presencia en esta mesa no es casualidad, ¿no? Como verán, tiene un lado muy oscuro, ¿no? muy sobrenatural, que es un gran aspecto que tiene este libro, ¿no? Y por otra parte hay cuentos realistas, ¿no? Miméticos, digamos, o que no generan un conflicto, y por eso pensé un poco también en Toño Gasís, que es un escritor fundamentalmente realista. Antonio Gasís estudió Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Loyola en Chicago. Ha publicado libros de cuentos y novelas, entre ellas Los Guapos. Ha sido finalista del Cuento de las 1000 Palabras, del Premio de Novela Altazor y ganador del 11º premio El Barco de Vapor, convocado por la editorial SM en 2019 con Los Elefantes de Boracino. 13 Casas, su más reciente novela, fue publicada con la misma editorial. Es actualmente profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y se está formando como psicoterapeuta en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y la biografía secreta de Juan Carlos la leeré más adelante. Es la biografía secreta autorizada por el autor. Entonces, arrancamos con la presentación de Tierra Tomada. Agradezco nuevamente su presencia y espero que disfruten esta velada. Buenas noches, muy bien.
Bueno, luego de todo, hemos pasado por mucho tráfico, calor, frío, nos hemos saludado, nos hemos palmoteado, nos hemos dado besito en el cachete. Hace mucho tiempo que no podíamos hacer eso. Algunas presentaciones eran con mascarillas y era un poco tétrico. Así que qué felicidad de que ahora se pueda presentar un libro, un gran libro, así de forma presencial, entre amigos, familiares, conocidos, estrellas de rock que por ahí he visto también. Justo hablando de estrellas de rock, y disculpen el papelito, pero a veces es importante, a mi muy buen querido amigo Raúl Quirós, el libro empieza con un prefacio, pero que es un abrebocas total, ¿no? Es un prefacio perturbador que ya te abre la puerta para que inicies en esta gran aventura de estos relatos de Juan Carlos. Juan Carlos, felicitaciones, me ha encantado mucho tu libro. Muchas gracias, José, por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar acá. Yo sé que es muy trillado decir honor, pero es que es lo que hay. Vamos a empezar con Muki. A mí me gusta hablar de relato por relato, hablando a veces desde temas específicos hasta generalidades, ¿no? Porque a veces el autor pues tiene sus muletas. Sin spoiler, yo no hago spoiler. Yo previo a eso siempre pido una bonificación, digo, hago spoiler, entonces ya me pasaron el cheque, no te preocupes. El Muki me gustó mucho el relato. Juan Carlos es muy bueno en sus relatos, excepcional diría, en sus relatos en primera persona, se lo creí. Tanto así que el Muki, aunque es un relato que habla, el protagonista es el que relata la historia y te habla de tú a tú, yo me sentí el personaje secundario. Entonces acá el protagonista, y esto es de algo específico, voy a algo general, es un personaje osado. Juan Carlos, me he percatado ya al terminar de leer el libro, de que sus personajes, aún en sus limitaciones, ya sean físicas, corporales, situacionales, son personajes osados, personajes que van hacia la acción. Entonces, por ejemplo, en el Muki, una cosa muy interesante de este lenguaje campechano, en donde el Muki, porque la verdad a la otra persona le dice, oye, pero tú eres una sonsa, y yo, sí, pero discúlpame. Entonces yo me metí en el cuento, yo era el otro personaje. Es muy difícil poder entrar en el cuento y sentirse parte del cuento. Tal vez el autor dice, este cuento es para que lo leas y punto, no es para que te inmiscuyas, pero yo me inmiscuí, yo me sentí en ese momento la criada, porque es una empleada que va pues a tratar con este Muki. Ahí ya no voy a hacer spoiler, ahí la dejo. Entonces, yo me sentí halagada por ser parte del cuento, también pisoteada porque pues ahí el personaje le dice, eres así, eres asá, eres mala y qué sé yo. Y el giro de tuerca total, al final, también muy bueno. Yo soy amante del giro de tuerca. Me han aconsejado que no es siempre bueno hacer giro de tuerca porque es como que algo facilista, pero cuando es un buen giro, pues se agradece. El siguiente relato, que es Adicción, es un relato que empieza de así y empieza y hace entrechendo, ¿no? Hasta explotar. Y dentro de la explosión, ya, aunque el lector que ya está acostumbrado a leer muchos cuentos sabe a dónde va a llegar el relato, pues se siente tranquilo, se siente justificado en este, que al mismo tiempo podría decir yo que es un relato cerrado y abierto, ¿no? Vamos a ponernos ahí un poco interesantes, tal vez los especialistas me puedan decir, no, esto estás hablando tonterías, pero para mí es un relato cerrado, pero que también se podría decir que es un relato abierto, porque hay una acción en donde ya el lector termina con cerrar el círculo. Luego viene Anverso, y ahí es donde yo acá pues escribí que hay un manejo excelso de la primera persona. No digo que sea malo escribir en tercera persona, sino que en primera persona es como que es más natural, más orgánico. Creo que también tiene mucho que ver con la personalidad, el bagaje cultural del autor, para que eso también se vea reflejado en los cuentos. Sí, veo mi papelito. Los textos de Juan Carlos, aunque tienen una sencillez, no son simplones ni son simples. Uno puede navegar en las letras con tranquilidad, con un día de sol, con mareas que te llevan, te traen. Por ahí un maretazo que como que te eleva un poco, ¿no? Como que te hace sentir algún remesón,
pero no hay piedras en el camino, que se podría decir, ¿no? O sea, la navegación en los cuentos es una navegación feliz, fuera de que por ahí hay una tormenta, porque en los cuentos sí o sí tiene que haber tormenta, si no, no sería un cuento. Uno se deja llevar, es una prosa delicada, es una prosa sencilla, pero que al mismo tiempo también es elevada. Es una cosa media dicotómica, pero así es. También yo puedo considerar de que Juan Carlos tiene un alto autoconocimiento, porque para poder vertir las situaciones que están en sus cuentos, los escenarios, hay que tener un conocimiento de su espacio, pero también un autoconocimiento, porque de nuestro propio bagaje cultural es lo que adicionamos a nuestros personajes. Un cuento que sí me rompió un poco la cabeza y que es bonito porque cada persona, según su vivencia, puede pensar diferente, es el cuento Anverso. Yo al final no sé si este personaje es un drogado, un iluminado o un simple agujero, y me quedé con esa duda, pero el cuento fue tan bonito, me hizo reflexionar tanto, que yo dije, está lindo ya. Como tengo la suerte de tener a Juan Carlos, ya después lo voy a investigar y que me diga a ver qué cosa es, porque para mí quedó como que en duda, pero no en una duda que me deja con rabia, porque hay cuentos que a veces nos dejan con rabia, porque uno dice, ay, pero ¿y qué es esto? No, yo me quedé con la duda, con una duda existencial que no me dejó dormir 2 noches, pero que al mismo tiempo dije, puede ser un loco, puede ser simplemente un hueco, o puede ser simplemente una metáfora, un pensamiento, y está bien que sea así, porque no todo tiene que ser nombrado, no todo tiene que tener una palabra fija, puede existir la cosa X si es que al autor se le place, o si el lector también quiere llegar a esa conclusión, ¿no? Luego, uno de mis cuentos favoritos, no me voy a extender mucho, no se preocupen, es El Rescate, El Escape. Yo no sé si es porque son personajes femeninos, no sé si que empieza desde un lugar común, que los editores y escritores dicen, ay no, lugares comunes no, pero que en realidad es un lugar común marginal, y nosotros pues no queremos a veces lo marginal, queremos siempre tener 30 años, 25 años, siempre estar en un lugar bonito, y a veces estos lugares comunes nosotros no los exploramos. Más allá que el escape, yo podría decir que también es sobre un rescate, o sea, es un escape-rescate. Es uno de mis cuentos favoritos, sobre todo porque hay este tópico de la lucha del héroe, ¿no? Del camino del héroe. Hay un camino del héroe que en este caso no es un hombre heteronormado con su capa, no. El caso es muy particular, diferente, y probablemente por lo cual yo empaticé con el personaje, porque también es un personaje femenino, es un personaje que ya está descartado por la sociedad, por su propia familia, y a mí me encantó El Escape, que yo le digo también el rescate, porque ustedes tienen que leer el libro, ¿sí? Para que me digan y ahí me manden por Facebook, no, me estás equivocada, pero para eso estamos. Ahora, uno de los cuentos que me volaron la cabeza, que yo ya sabía por dónde iba, pero aún así lo disfruté mucho, fue Limitación. Ahí sí ya creo que lo que ha estudiado Juan Carlos ha tenido mucho que ver con la historia. Yo sabía el final, me siento poderosa porque supe el final. Ahora, si ustedes como lectores tal vez no llegan, la sorpresa va a ser alta. Me encanta ese tipo de cuentos porque al final él te dice las cosas, pero no te las dice al mismo tiempo, ¿no? En este caso, la protagonista, y uno se enreda, entra dentro del foco de punto de vista de la protagonista y empatiza con la protagonista, pero al final te das cuenta que no necesariamente la que parece una heroína es una heroína, ¿no? Puede ser también una villana, pero todo depende desde el ángulo, desde el punto de vista que uno lo vea. Hiciste trampa ahí, Juan Carlos. Otro de los temas que aborda Juan Carlos en sus textos, un tópico, es la esperanza. Puede ser un final triste, un final feliz, pero nunca deja de lado la esperanza. También sus personajes son personajes correctos que a veces tienen que lidiar con una situación que es contraético, que son situaciones en donde la ética tiene
que ver, y creo que es algo que él ya como persona, es un tema que él debe apasionarle, porque muchos de sus personajes son personajes de bien, no son personajes que tal vez hagan cosas malas, pero que, como dije al comienzo, como son osados, actúan, y a veces tienen que actuar según las situaciones que Juan Carlos les propone, ¿no? Pero acá hay un tema de Dios, que es el autor, y los personajes que serían pues parte de todo este enredado juego. En Siluetas Recortadas, que me encantó también, hay temas de vicios de locura, pero al final uno le puede dar el significado que como lector como uno desea. Uno puede decir, este personaje tiene una enfermedad mental, es la parte científica, pero también, más allá de que parecen que fueran cuentos realistas, acá hay mucho con el tema de la fantasía, el tópico de la fantasía, pero sutilmente agregada, y eso es muy interesante, porque cuentos realistas es pues me levanto, voy al trabajo, regreso, me pasó algo, me chocaron, me morí o salvé a un gatito en la calle, es un cuento realista. Pero ¿qué pasa cuando el gatito te habla? ¿Qué pasa que cuando tú chocas el tiempo se detiene, ya se convierte en un cuento fantástico? Y a veces eso es lo que nos alegra a los lectores, porque los chismecitos, la historia, por todos lados vemos, ¿no? Cosas de la realidad, pero ¿qué podemos encontrar en un libro que te habla de cosas fantásticas, de cosas mágicas? Es como que te cambia la perspectiva de la vida, y uno empieza a imaginar, y uno regresa a veces a la infancia, donde uno dice, ay, mira, ahorita estoy acá, y estoy en un avión, y ustedes son un pasajero, uy, nos caemos, ¿no? Entonces, ese es lo interesante del libro, porque te hace soñar. Ya me estoy volviendo un poco cliché con la presentación, pero no es un libro netamente realista, como dijo José, sino es que tiene su dosis de magia, de fantasía, pero muy bien aplicada. No es una fantasía bruta que tú empiezas, brutal, que tú empiezas y dices ya que las hadas y los unicornios, no. Todo se basa en la realidad, pero con este toque fantástico. Dentro de las generalidades del libro, yo comento de que Juan Carlos tiene un tipo de escritura que hace que al lector le envuelva esa escritura. Entonces, yo como lectora puedo afirmar definitivamente que es una lectura envolvente. Tú empiezas con el primer párrafo y no quieres parar hasta saber qué pasa hasta el final, ¿no? Al final, cómo es el desarrollo, qué sucedió. Esta singularidad no la tienen todos los escritores. Es difícil. A veces muchos tienen pues qué sé yo, poner alguna cosita complicada para que el lector pues se enganche. No, creo que es algo natural, algo orgánico de Juan Carlos, a menos de que acá José también haya puesto su magia, pero sí, una lectura totalmente envolvente. Y bueno, como estaba comentando, acá escribí, hay visos de fantasía tenues, bien conjugados, van y tocan lo fantástico como salpicados. Eso es lo que me gustó del libro. Aunque no exactamente es un libro fantástico así como tal, pero sí tiene sus buenas dosis. Y el cuento que da el nombre al libro es un cuentazo, Tierra Tomada. Yo me sentí villana en ese momento, porque hay muchas lecturas. Hay lecturas de cómo uno pues va hacia la naturaleza y poda la naturaleza, pero en este caso es al revés. No voy a contar mucho porque no quiero hacer spoiler, ya el cheque está ahí, me lo pueden quitar. Y de verdad que creo que el título del libro está muy bien puesto, porque en este cuento de acá está el tópico de lo fantástico, en donde los lectores no necesitamos saber el por qué. Simplemente sucede y ya, y no necesitamos decir, pero ¿por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y fueron los alienígenas? ¿O fue una mutación? No, porque al final, aunque a veces los escritores querramos o no querramos, queremos dar un mensaje. Y yo creo que este cuento tiene un mensaje fuerte y potente. A veces los escritores escribimos queriendo que nuestro lector se divierta, pero si tiene el plus de que tiene un mensaje, es lo mejor que puede haber. Y bueno, el cuento final es Cacería. Ahí vuelvo a confirmar que los personajes, aunque aparentemente están en lugares comunes, es un personaje común, al final tiene esta osadía, cosas de que nosotros tal vez no haríamos. Pero al mismo tiempo, cuando uno se pone a pensar, uno dice, no, yo sí lo haría.
¿Y por qué no haría esto? Y como también acá hay una historia de la evolución del personaje, cómo se cierra el círculo, qué pasa con su historia. Y bueno, yo soy un poco bruja, tal vez por ahí hay un poco de lo que es Juan Carlos, de sí plasmado en el personaje. Yo tal vez pude sentir eso, ¿no? Como autor, y que un pedacito de él es parte del personaje principal en Cacería. Y para rematar en este cuento, a veces el cazador también puede ser la presa. Espero no haberlo confundido, espero haber sido clara, estoy muy emocionada. Así que, Juan Carlos, sigue escribiendo. Si necesitas que alguien te obligue, no importa, yo a las 5 de la mañana te llamo, porque tú tienes que seguir escribiendo. Por favor, todos apoyemos para que él siga escribiendo, porque es una gran promesa acá en el círculo literario nacional. Mucha gente más necesita conocer tu obra, porque es una obra que tiene para que sea muy, muy reconocida, viral. Felicitaciones. Eso sería de mi parte la presentación. Muchas gracias, Mirza, por tu lectura. Creo que has contagiado al público de tu entusiasmo, bueno, como que eres hincha de Juan Carlos, ¿no? Y sí, pues a Juan Carlos, ya me pongo en el plan chisme, ¿no? Es muy reservado, pero ¿no? Juan Carlos apunta a tener un perfil bajo, ¿no? Sin embargo, cuando lo he convocado a algunos de mis proyectos, ha respondido, pero lo primero que me dice es, pero dame una fecha límite. Si no me pones fecha límite, no resuelvo, ¿no? Y había olvidado que él participó en uno de mis proyectos titulado 13 veces Sara, ¿no? Y la verdad es que ese proyecto lo tengo medio perdido en mi cabeza. Sin embargo, cuando anuncié la presentación de este libro, alguien que no sé, creo que no la llegaste a conocer en la universidad, ¿no? A la Rocío Quispe, ¿no? Pero la dejaste impresionada, ¿no? Dice que para ella era el mejor cuento, y en realidad, pues, es el cuento más realista del libro, si no me equivoco. Es curioso que en un libro que pretendió investigar, hurgar en lo fantástico, Juan Carlos nos sorprendió con un cuento medio realista y sea el que más le haya gustado a Rocío, que es una difusora de lo sobrenatural, de lo no mimético, ¿no? Entonces, pero ahí está el talento de Juan Carlos, más allá del registro ficcional, si es fantástico, realista, lo hace muy bien, lo hace con algo que lo distingue del resto, ¿no? Y ahí hay un estilo, una huella que debería seguir desarrollando. Yo vinculo, creo que el tránsito entre Regreso a casa, su primer libro, y es muy natural, y este libro ya brilla distinto, ¿no? Y eso es bueno, porque si vamos a estar escribiendo sobre lo mismo, ¿no? Creo que un escritor, entre un libro y otro, tiene que haber madurado, crecido, ¿no? Y en ese sentido, pues este libro demuestra una búsqueda, ¿no? Una intención de búsqueda de Juan Carlos. A continuación, Toño, y sin spoilers, ¿no? Sin spoilers, ¿no? Bueno, primero quiero agradecer a Juanca por haber aceptado que diga unas palabras en la presentación de tu libro, y también a Pepe por invitarme a participar esta noche. Conversábamos hace un rato, ¿no?, del último cuento. Yo recordaba cuando me habías comentado hace muchos años que tenías esta idea, como para una novela. Ya me confesaste que que te impusieron esa idea, que tú querías hacer también un cuento. Ribeiro decía que él era un corredor de distancias cortas, ¿no? Tú eres un corredor de distancias cortas, pero en un bosque de noche, con niebla, pero creo que ahí encuentras la ruta y llegas a la meta. Lucía Berlín, en uno de sus cuentos, dice que la soledad es un concepto anglosajón, diciendo que quienes vivimos en esta parte del mundo
así lo merezcamos o no, prácticamente no podemos estar solos, siempre están la gente uno encima. Ella se refiere a ese tipo de soledad. En tu libro, a mí la palabra que más cuando lo terminé de leer, en realidad desde el inicio, ¿no? Yo decía, me he quedado confrontado con el hecho de tener que... ¿qué pasa cuando callamos todas las voces y ya tengo que empezar a decidir qué hacer, ¿no? O tratar de indagar en mí mismo? Entonces esa es la palabra que a mí me ha quedado de la soledad, no como algo necesariamente negativo, porque se tiende a pensar en la soledad como algo malo, pero a mí me dio la sensación de que muchos de los personajes estaban constantemente enfrentados a qué pasaba si hacían algo diferente, iba a tener que un poco volver a empezar. Me gustan los libros de cuentos porque los autores van poniendo todas sus preocupaciones, obsesiones, deseos, intereses, y un poco uno ve un collage, ¿no?, de todo lo que le interesa a ese autor, más allá de que estamos hablando de ficciones, siempre, bien lo sabes, se termina salpicando las cosas de uno mismo, ¿no? El escape, uno de los mejores cuentos, ¿no? Creo que coincidimos ahí. Y encontramos justamente este rechazo o este hartazgo de la soledad, ¿no? Es una magnífica radiografía, creo, de la situación que viven las personas mayores, o algunas personas mayores. Y aparece esta especie de banda, ¿no?, que un poco agarrándose de las barandas, un poco ahí como pueden, no voy a decir mucho tampoco para no spoilear, pero así como pueden van logrando justamente ganar el terreno a esta soledad, ¿no?, que mencionaba al principio. Y otra de las caras que tiene la soledad es la de la independencia, como el cuento Limitación, otro de los cuentos que he mencionado anteriormente, ¿no? Esta madre que a mí me dio cosa, ¿no? Todo, ¿no? Nos dejó asustados esa mamá. Sin límites, ¿no? Avasalladora. No quiero decirlo más, pero me dejó aterrado, la verdad. Y bueno, creo que el cuento que de alguna manera, el personaje de Ernesto, es uno que sabe transitar la soledad, lo logra hacer, me parece, en este cuento reciclado, ¿no? Esta ciudad, pues, muchas veces horrible, ya tenía un destino para él, pero él logra sortear este destino. Y justamente es a partir de este acto de reciclar, que es un acto muy solitario, ¿no? Creo que a partir de ahí él logra poder conectar con alguien, que es lo que él quería, lo que en realidad todos queremos, ¿no? Tal vez está la esperanza que aparece en algún momento del relato. Y bueno, con Ernesto me parece que se da el pase y empiezan a aparecer estos personajes que están cansados y insatisfechos de hacerlo todo bien, ¿no? Ya me harté, ¿no? Llego puntual, pago los impuestos, ¿no? Hacen todo perfecto estos personajes, muy marcados por el deber ser, ¿no? Pero de un momento a otro dicen ya, y justamente lo que podría ser el final de algún cuento, creo que ese es el inicio de la historia, y tú abordas eso, no te escapas, ¿no? Y empiezas ahí a explorar qué pasa si empiezan a hacer las cosas diferentes. Bueno, a algunos les irá bien, a otros no les va tan bien. En siluetas recortadas, termina con una conducta un poquito zafada, ¿no? Quedó un poco rajado el amigo. Pero, bueno, por lo menos, es que no quiero contar, ¿no? Pero vemos lo que pasa cuando una persona sencillamente le llega todo y se va por ahí, por la calle, ¿qué pasa, no? O el pequeño Gustavo, con extraña diversión, harto también de esta fama de niño bueno, ¿no? Y empieza a poner el mundo de cabeza, a cambiar las cosas del sitio, tratando de salir de su aburrimiento y también de descartar al resto, ¿no? Pero el resto un poco que le sigue el juego, ¿no? No lo dice hasta que después creo que ya lo vamos a empezar a principio, pero en un principio su conducta de tratar de poner el mundo de cabeza
no genere lo que él espera, creo, hasta después. Y así vamos llegando hasta el relato Sombras, en el cual finalmente creo que es lo que nos está tratando de decir con todos estos relatos, ¿no? Hay que entrar en la sombra para poder llegar a la luz, para poder integrarnos de alguna manera, en lugar de estar constantemente escapando a estas ideas que pueden venir a nuestra cabeza, estos deseos, sensaciones, en lugar de acumularlas, meterlas debajo de echarles tierra, mejor es mirarlas, siempre va a ser mejor mirarlas, ¿no? Y creo que esta tierra tomada es esta especie finalmente es el movimiento que termina sucediendo debajo de nosotros porque estamos estáticos, ¿no? Entonces, esta especie de temblor apocalíptico, de final o desastre, no sé cómo llamarlo, esto que empieza a suceder en tierra tomada, pero Un desastre para nosotros. un desastre, ¿cómo lo llamaríamos? No para los Una venganza. Una venganza de la naturaleza. Sí, creo que también es para justamente sacarnos de ese estado, ¿no? Entonces, no se dejen engañar por Juan Carlos, por momentos hay una manera un poco formal de escribir, por momentos, no se dejen engañar, porque aparecen estos pequeños desastres que empiezan a movernos. Así que te felicito, Juan Carlos, por este estupendo libro y bueno, seguramente le va a ir muy bien, estoy seguro. Gracias, Toño, por tus palabras. Ha complementado muy bien lo planteado, lo dicho por Mirza. Claro que tú desde otra perspectiva, ¿no? Y es interesante, ¿no? La línea, el hilo de la soledad, ¿no? Yo creo que sí, si hay algo transversal en el libro, podría ser la cuestión de la soledad, ¿no? Y bien, es el turno de Juan Carlos, de Juanca, y bueno, su biografía no la voy a leer, porque está en el libro y espero que lo compren. Pero lo que sí es extraño de Juan Carlos, y sí, pues en él está la cuestión del colegio, ¿no? Yo habré editado, no sé, 300 libros, ¿no? Y solo Juan Carlos es el único escritor que pone en qué colegio estudió. Nadie pone, todo el mundo odia el colegio, no sé por qué razón, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero tú eres el único, es el único que le soporto eso y tirar la palabra solo, ¿no? Lo cual es todo un conflicto cada vez que lo edito, ¿no? Él quiere su tilde ahí en solo, ¿no? Bueno, ya habría que analizar esto, ¿no? Habría que analizarlo. Juan, tu turno, y no me odies, se me está mirando feo. Bien, no estoy muy seguro por dónde empezar. Afortunadamente he tomado algunas notas de las intervenciones tanto de Mirza como de Toño. Tal vez lo primero que suelo decir recuerdo que hace 11 años cuando presentamos, ¿no? el primer libro, Regreso a casa, después de escuchar a quienes comentaron y se referían a mí como escritor, yo le decía que no me creía esa palabra y sigo sin creerme. Soy en todo caso alguien que de vez en cuando escribe, porque le dedico muy poco tiempo a escribir, realmente muy poco tiempo. Lo segundo, tal vez, no soy una persona a quien le guste mucho analizar las cosas, utilizar el raciocinio para analizar. Tengo la capacidad, a veces me veo forzado a utilizarla, como cuando he tenido que trabajar en el Ministerio de Educación o cosas así, pero es para mí pujar
el analizar, porque yo prefiero dejarme más bien guiar por la intuición en las cosas. En todo, incluyendo mi trabajo como psicólogo, soy más intuitivo. Por eso cuando he escuchado algunas cosas, cuando terminó de hablar Mirza le dije, de verdad eres bruja, ¿no? Y cuando Toño hablaba pensaba, claro, soy la psicoanalítica. Porque hay cosas en las que, siendo psicólogo, nunca me he detenido a pensar mucho y que sí están allí, ¿no? Tal vez mencionar que este libro, al igual que el primero, no fue escrito ni remotamente de un tirón. Ha ido siendo escrito de a poco, cuento por cuento, cuentos que tomaba, los dejaba y los retomaba 2 años después, los volvía a dejar, empezaba otro, a lo largo de 10, 11 años. Tanto así que cuando empezaron a mencionarlos, dije, ¿qué cuento es ese? Escrito ese. Había olvidado los nombres. Y cuando ya empezaban a referirse a lo que... sí, yo he escrito eso, ¿verdad? Y aquí tengo que volver a mencionar, igual que la primera vez, al Círculo Literario UX, ¿no? Algunos de mis compañeros uxelianos están por allí repartidos, ¿no? Que es el grupo que me empujó a escribir por primera vez, y el grupo que cuando se activa y funciona, yo empiezo a escribir, porque nos ponemos tarea. Y yo, ¿cómo no voy a cumplir la tarea? Metódico total. Y cuando el grupo deja de funcionar, y a veces deja de funcionar por años y años, yo dejo de escribir por años y años. Con las únicas excepciones de que Pepe me llame y me diga, ¿podrías escribirte un cuento sobre tal tema? Y entonces, medio forzado, no, totalmente forzado, escribo un cuento para tal tema, en tal fecha límite, porque si no, no lo voy a terminar nunca, ¿no? Como bien ha mencionado Pepe. Entonces, Urcelia nos reúnase pues para que yo pueda seguir escribiendo. Necesitamos un tercer libro, por favor. Es cierto, y nunca lo había pensado, que muchos de mis personajes son osados. Es cierto también que está muy presente la soledad. Y mientras escuchaba estos comentarios pensaba en el Juan Carlos niño, que es mi hermano que no me dejará mentir. Yo fui un niño extremadamente tímido, extremadamente, que no salía a la calle. Mi mamá a veces me castigaba haciéndome salir, aunque sea media hora los sábados, a la calle. Y yo lo que quería era quedarme. Me daba miedo, más que miedo, me daba vergüenza, no me atrevía a socializar. Eso, por supuesto, me volcó a la lectura, de ahí el bagaje cultural y el autoanálisis inconsciente, por cierto, ¿no? que puede haber ido saliendo, el desarrollo del lenguaje, qué sé yo. Pero en mis fantasías de niño, yo era osado, como en las fantasías de casi todos los niños tímidos, y hacía grandes cosas y me atrevía a enfrentar a situaciones y personajes, etc., ¿no? Y sí, eso se cuela en los personajes. Como suele ser también en los niños tímidos, la fantasía era mi refugio. No es raro entonces que corra en el bosque y el bosque con miedo. La magia, lo mágico, lo fantasioso, me acompañaba, me hacía sentirme especial. Cuando no me atrevía a salir a la calle, como mis hermanos, que sí, que rápidamente formaban grupo, etc. Yo recién me atreví a integrarme al grupo y con mucha timidez en la adolescencia, no antes. Y aún entonces, recuerdo perfectamente que almorzaba muy rápido y salía a la calle cuando aún nadie había salido, para que cuando empezaran a salir los demás, yo ya estuviera allí. Porque la sola idea de caminar hacia el grupo ya formado me daba pánico. Entonces, todo ese tipo de vivencias han alimentado mis personajes. Sí, es un hecho que me gusta mover emociones. Quiero
con lo que hago, movilizar. Eso no es solo cuando escribo. Cuando pongo música de fondo en una reunión, cuando ambiento en una actuación, como en el Colegio Carmelitas, hay muchos carmelitas por aquí, cuando escojo las palabras para decirle algo a alguien, siempre estoy buscando movilizar emociones, porque las emociones son finalmente lo que nos mueve a actuar. Nosotros podemos saber qué es lo que hay que hacer, podemos saber lo correcto, lo incorrecto, pero si no nos toca el corazón, no nos movemos. Entonces, mi instinto siempre es a mover emociones. Supongo que por eso fluyen las palabras de una manera en que tratan rápidamente de enganchar, de envolver. Como todas las personas, tengo mis sombras. Y vivimos en un mundo donde también hay muchas sombras. Pero no puedo dejar de mencionar algo que forma parte absoluta de mi ser. Y es mi fe religiosa. Soy creyente, soy militante en ese sentido, en el terreno de la fe. Entonces no es raro que, recién lo pienso, escuchándolos, que aparezcan temas como las sombras, digámoslo, el lenguaje religioso, la tentación, que aparezca la denuncia ante lo injusto, la segregación, la injusticia social o el daño a la naturaleza. Pero que por sobre todo haya asomándose en unos casos más obviamente y en otros más discreta, la esperanza, la posibilidad de que las cosas sean mejores, ¿no? Ha sido hasta emocionante escucharlos hablar porque, repito, no recordaba mis propios cuentos. La última vez que los había mirado fue cuando se los envié a Pepe. Es otra cosa también, ¿no? Y Pepe se ha demorado un poco. Entonces, de verdad, yo ya no lo recordaba. Pero eso es otra cosa. Pero por lo mismo ha sido emocionante volver a recordar a estos hijos, ¿no? Y saberlos ahora presentes en este pequeño ejemplar que confío todos van a comprar. Eso, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Juan Carlos. Solo comentarles que hace algunos años, hará unos 6, 7, conocí a 2 personas en un taller que dicté y les mostré Regreso a Casa, ¿no? Y estas 2 personas quedaron impresionadas, ¿no? Yo creo que tú has sido un norte para estas 2 personas. Una de ellas es Paul Darnego, ¿no? Que escribió el comentario de Contra, que desplazó al que yo había escrito con mucho cariño. Que pensé leerlo esta noche, pero no lo voy a hacer porque me olvidé de traerlo, así como Juan Carlos se olvidó de sus cuentos, yo me olvidé de mi comentario, traer el comentario. Pero lo voy a usar para difundir tu libro, ¿no? En verdad lo que escribió Pollard está muy bien, ¿no? Y la otra persona es Tania Huerta, que también es una gran difusora de esta clase de relatos, y ella va a vender tu libro en la FIL de Lima, que empieza el 21 de julio, del 21 de julio al 6 de agosto. Tienen que buscar el stand de Tania, es el stand Pandemonium, no recuerdo el número, pero aparte de ese stand va a estar en el stand 13 como el día de hoy, 13, de Trotamundos, en el stand Trotamundos, en el stand 13. En estos 2 stands va a estar el libro, va a estar más caro que esta noche, por si acaso. Y también y en librería va a estar más caro aún, así que es una buena oportunidad. Pero me gusta notar que Pollard está presente en este libro y Tania también, ¿no? Vendiéndolo.
Y bueno, y aprovecho la oportunidad para hacer un poco de publicidad. Los invito a las actividades que mi sello va a tener en la feria, ¿no? El día 21, 23, 25 y 27. No recuerdo, así como Juan Carlos, exactamente qué libros son, pero si siguen al sello Maquinaciones por redes sociales, se enterarán exactamente qué actividades son, ¿no? Pero 2 autores vienen de Estados Unidos, especialmente para la feria, y van a compartir una de ellas, Rocío Chofe, está bastante en esta línea de relatos, presenta, si no me equivoco, el 27. Bien, gracias por soportarme y por haber disfrutado las lecturas y las palabras de Juan Carlos. Y será hasta una nueva oportunidad. Pueden adquirir el libro, creo que tienen unos papelitos, si los llenan van a facilitar las cosas para que no haya tanta cola y tanto contratiempo. Gracias, Mirza, gracias, Antonio, y gracias, Juanca, por la confianza. Hasta pronto.